Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de Anatomía Humana. El día de hoy vamos a continuar con el tema de articulaciones. Entonces vamos a recordar la clasificación de las articulaciones. Recordemos que a las articulaciones lo clasificábamos de acuerdo a la estructura que unía o que estaba presente en la articulación y también de acuerdo al movimiento que realizaban. Se clasificaban en tres. Uno, que son las fibrosas, llamadas también sin artrosis, debido a que no realizan movimiento. Dos, llamadas cartilaginosas o llamadas también anfiartrosis, debido a que realizan movimientos limitados. Y tenemos al tercer grupo, que son las sinoviales, llamadas también diartrosis, porque estas realizaban amplios movimientos. ¿Y por qué se llamaban sinoviales? Acuérdense que era debido a que había un líquido sinovial que estaba dentro de la articulación. Y ahí su nombre, ya lo vamos a explicar. Entonces, las articulaciones sinoviales, llamadas también diartrosis, se dividen en 6 y vamos a verlo cada una de ellas a más detalle. Entonces, comenzamos. Articulaciones sinoviales, llamadas también diartrosis. ¿Por qué se llaman así? Diartrosis porque permiten realizar amplios movimientos. También es importante saber que son la mayor parte de las articulaciones del cuerpo. Entonces, ¿dónde encontramos articulaciones que nos permitan realizar amplios movimientos? Uno tenemos a nivel del hombro, otro tenemos a nivel de la cadera, a nivel del codo, de la muñeca, de la rodilla, ¿ya? Y vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, antes de entrar a ver los tipos de articulaciones sinoviales, primero vamos a ver la estructura de una articulación sinovial, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije que la articulación sinovial se unía mediante una cápsula articular? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a ver los componentes de una articulación. Lo vamos a hacer mediante un dibujo para que puedan entender mejor. Entonces, aquí voy a dibujar un huesito largo. Tengo aquí las epífisis. Aquí voy a dibujar a otro huesito largo, ¿ya? Entonces, tengo dos huesitos. Estos dos huesos, como estamos en una articulación de tipo sinovial, se van a unir mediante una cápsula articular. La estructura que lo une va a ser una cápsula articular, ¿ya? Entonces tenemos aquí la cápsula articular. Le vamos a poner cápsula articular. Entonces, miren aquí, miren la superficie de los huesos largos. ¿Cómo se llama la superficie que se articula? Se llama superficie articular, ¿cierto? Esta superficie articular va a tener un cartílago articular y este cartílago articular es un cartílago de tipo hialino. Si es un cartílago de tipo hialino, ustedes saben que este cartílago en algún momento se va a osificar, ¿no? De acuerdo a la zona en donde se encuentre, va a tardar el año que tenga que tardarse en osificarse. Entonces ahí tenemos el cartílago articular, que es un cartílago de tipo hialino. Ahora bien, la cápsula articular forma una cavidad y esta cavidad se le llama una cavidad sinovial. ¿Por qué? Porque a la cavidad sinovial le va a tapizar una membrana y a esa membrana se le llama membrana sinovial. Lo vamos a poner de color anaranjado. Entonces, a la cavidad sinovial lo va a estar tapizando una membrana llamada la membrana sinovial, ¿ya? La membrana sinovial. ¿Y por qué es importante esta membrana sinovial? ¿Por qué será importante? Porque la membrana sinovial se encarga de qué? De sintetizar el líquido sinovial. Se encarga de sintetizar el líquido sinovial. ¿Y dónde va a estar el líquido sinovial? El líquido sinovial va a estar en la cavidad sinovial. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí a la membrana sinovial y esta membrana sinovial va a sintetizar un líquido llamado el líquido sinovial que va a estar dentro de la cavidad sinovial. Pero ¿cómo así? ¿Cómo lo va a sintetizar? La membrana sinovial va a estar formada por vasos sanguíneos. Esta membrana tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces dibujamos por aquí un vaso sanguíneo. Tiene vasos sanguíneos. ¿Qué más va a tener la membrana sinovial? También tiene células, ¿no? Va a tener células llamadas fibroblastos. Estas células se llaman fibroblastos y van a cumplir una función. Van a cumplir una función y ahorita les voy a decir. Entonces, ¿por qué es importante que esté el vaso sanguíneo ahí? ¿Qué contiene el vaso sanguíneo? El vaso sanguíneo contiene sangre, ¿cierto? Contiene sangre. Y ya les dije, o recuerden, que la sangre está compuesta de dos cosas. Uno, que son los elementos formes. Son los elementos formes. Y dos, viene a ser el plasma. Entonces, mi sangre está compuesta por dos cosas. Uno,
que es los elementos formes, y 2, que viene a ser el plasma. Los elementos formes, ¿quiénes son? Son las células sanguíneas, ¿no? Entonces aquí estarán los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y también las plaquetas. Y en caso del plasma, el plasma está formado ¿de qué? De agua. ¿Qué más va a tener el plasma? Tiene nutrientes. ¿Qué más va a tener el plasma? Tiene minerales también, ¿ya? Tiene minerales. Ahora, ¿quiénes van a ser los nutrientes? Por ejemplo, ¿no? Carbohidratos, estarán ahí los aminoácidos, un ácido graso, ¿no? Por ejemplo. Y en los minerales, por ejemplo, fósforo, calcio, potasio, ¿ya? Entre otros minerales. Ahora, aquí falta mencionar la función que van a cumplir los fibroblastos. Los fibroblastos se van a encargar de realizar dos cosas. Uno, se encargan de sintetizar el ácido hialurónico, y 2, se encargan de sintetizar la lubricina. ¿Y dónde lo van a sintetizar? Todo lo van a mandar ¿a dónde? A la cavidad sinovial. Entonces, en la cavidad sinovial, ¿quién va a estar? Va a estar mi líquido sinovial. Mi líquido sinovial. Entonces, pregunto, ¿mi líquido sinovial por qué va a estar conformado? Mi líquido sinovial va a estar conformado de, uno, va a estar conformado de plasma, ¿no? Va a estar conformado de plasma. 2, va a contener ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Y 3, ¿qué va a contener? Va a contener lubricina. En el plasma sabemos que está ¿qué cosa? Agua, sabemos que están los nutrientes y sabemos que están los minerales también, ¿no? Entonces, mi líquido sinovial está conformado por 3 cosas. Tiene plasma, tiene ácido hialurónico y tiene lubricina. Este líquido sinovial es un líquido transparente, es un líquido viscoso y es un líquido estéril. ¿Ya? ¿Por qué será un líquido viscoso? Es gracias al ácido hialurónico. El ácido hialurónico, recuerden que es un derivado de polisacárido, por lo tanto es un carbohidrato, ¿no? Este ácido hialurónico le va a dar la viscosidad a mi líquido sinovial. Es por eso que mi líquido sinovial es viscoso. Entonces, el líquido sinovial se caracteriza por ser un líquido, tiene 3 características. Es un líquido transparente, es un líquido viscoso y es un líquido estéril. ¿Por qué es estéril? Porque en este líquido ningún microorganismo tiene que ingresar, ningún microorganismo, ya sea bacteria, ya sea virus, no tiene que ingresar nadie. Y si por A o B ingresa algún microorganismo, se lo va a comer alguien. ¿Quién se lo va a comer? Se lo va a comer el macrófago, ¿ya? Entonces, dentro del líquido sinovial también tenemos al macrófago, ¿de acuerdo? Ahora bien, les decía que aquí se encontraba el vaso sanguíneo, ¿no? Y el vaso sanguíneo contiene sangre, los elementos formes y también el plasma. Lo único que se va a filtrar de acá viene a ser el plasma. El plasma y también una célula sanguínea que ustedes ya saben que es el macrófago. Recuerden que el macrófago deriva de la célula sanguínea, por lo tanto, de aquí se va a filtrar plasma y también a veces se va a filtrar macrófago, ¿ya? Pero glóbulos rojos, glóbulos plaquetas, eso no va a contener mi líquido sinovial. Por lo tanto, mi líquido sinovial solamente va a tener plasma que viene del vaso sanguíneo y va a tener ácido hialurónico y lubricina que es sintetizado ¿por quién? Por el fibroblasto. Pero todo eso, ¿dónde está? Están en la membrana sinovial. Recuerden que mi membrana sinovial está formada de fibroblastos y también de vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿quién se encarga de sintetizar el líquido sinovial? La membrana sinovial, ¿ya? La membrana sinovial se encarga de sintetizar el líquido sinovial. ¿Y para qué será importante este líquido sinovial? Este líquido sinovial es importante para nutrir a quién, al cartílago articular. Recuerden que el cartílago articular viene a ser un cartílago avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo se queda ¿dónde? En la membrana sinovial. Y si el vaso sanguíneo se queda en la membrana sinovial, ¿cómo va a hacer llegar sus nutrientes al cartílago articular? ¿Cómo se va a nutrir? No puede, ¿no? Entonces se va a nutrir gracias al líquido sinovial. Como el líquido sinovial tiene nutrientes, lo va a nutrir al cartílago articular. Como mi líquido sinovial tiene agua, lo va a hidratar. Como tiene lubricina, también este líquido sinovial se encarga de lubricar a mi cartílago articular. Entonces, mi líquido sinovial se encarga de 3 cosas importantes. 1, de hidratar a mi cartílago articular, de nutrir a mi cartílago articular y de lubricar a mi cartílago articular. ¿Y por qué es importante el cartílago articular? El cartílago articular, recuerden, que va a disminuir la fricción entre los dos huesos. Si no hubiera cartílago articular, estarían rozándose los huesos, ¿no? Por lo tanto, habría un desgaste de huesos. Entonces, para que no suceda eso, mi cartílago articular se encarga de disminuir la fricción y se encarga de disminuir el desgaste de los huesos.
¿de acuerdo? Entonces, eso vendrían a ser los componentes de una articulación de tipo sinovial. Aquí están los componentes, la superficie articular, ¿no? Que va a contener al cartílago articular, que es de tipo hialino, y todo esto, ¿cómo se le llama? Todo esto se le llama cápsula articular, recuérdenle, ¿ya? A todo esto se le llama cápsula articular. Tenemos una cavidad sinovial, ¿no? Y esta cavidad sinovial está tapizada por la membrana sinovial. Otra cosa que me olvidaba decirles es lo siguiente, miren, aquí tenemos a la cápsula articular, ¿cierto? La cápsula articular me está formando una cavidad. Miren aquí, aquí está la cavidad. Esta cavidad va a estar tapizada ¿por quién? Por la membrana sinovial. Pero, ojo, esta membrana sinovial solo está tapizando a una parte, ¿no? A la cápsula articular, más no me está tapizando a quién, no me está tapizando al cartílago articular. Es por eso que los vasos sanguíneos no pueden llegar al cartílago articular, ¿no? Se quedan aquí en la membrana sinovial. Entonces, mi membrana sinovial solamente está tapizando a la cápsula articular, pero no llega a tapizar a quién, al cartílago articular, no lo tapiza el cartílago articular. Entonces, tenemos ahí a la membrana sinovial. La membrana sinovial se encarga de sintetizar el líquido sinovial. ¿Por qué? Porque la membrana sinovial, ¿qué cosa tiene? Los vasos sanguíneos, ¿no? Y a partir de los vasos sanguíneos se va a filtrar solo el plasma. ¿Qué más tiene la membrana sinovial? Tiene las células llamadas fibroblastos, los cuales se van a encargar de ¿qué? De sintetizar el ácido hialurónico y también la lubricina. Entonces, mi líquido sinovial viene a ser un líquido viscoso debido al ácido hialurónico. Es un líquido transparente y es un líquido estéril. ¿Por qué? Porque no tenía que haber ahí ningún microorganismo. Y si por A o B había, ¿quién se lo comía? El macrófago, ¿no? ¿Qué más? Es viscoso, ya dijimos, gracias al ácido hialurónico. Va a tener mucina también, que es una proteína que le da un aspecto o una consistencia viscosa. Va a tener albúmina, que viene a ser un nutriente. ¿Cuál va a ser la función del líquido sinovial? Les dije que tres. Uno, viene a ser hidratar al cartílago articular. Dos, es nutrir a mi cartílago articular. Y tres, viene a ser la lubricación del cartílago articular. Y recuerden que el cartílago articular es importante porque evita la fricción entre los dos huesos, ¿no? Evita el desgaste de los huesos. Ahora, esas son las estructuras los componentes que hemos mencionado. ¿Quién faltaría mencionar? Los ligamentos. Los ligamentos pueden ser de dos tipos. Pueden ser ligamentos intraarticulares, o sea que están dentro de la articulación, o ligamentos extraarticulares, que son ligamentos fuera de la articulación. Hay ligamentos que van a estar dentro de la articulación, hay unos ligamentos llamados los ligamentos cruzados, por ejemplo, a nivel de la rodilla, ¿ya? Tenemos también ligamentos fuera de la articulación, ¿no? Que están reforzando mi articulación, refuerzan la articulación. Entonces, estos ligamentos que están fuera de la articulación, fuera de la cápsula articular, se llaman ligamentos extraarticulares. También hay otras estructuras, por ejemplo, los meniscos, ¿ya? Los meniscos, los rodetes también. Los meniscos, por ejemplo, que son un tipo de cartílago fibroso, que van a estar, son como unas almohadillas que están sobre las superficies articulares, ¿ya? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ver articulación de la rodilla. Entonces, ahora sí vamos a ver cada uno de los tipos de articulaciones sinoviales. Vamos a empezar viendo la articulación sinovial de tipo artrodia o llamada también articulación plana. ¿Por qué se llama articulación plana? Porque las superficies articulares, las superficies, ¿no?, de los huesos, su superficie va a ser plana. Y como son planas ambas, van a permitir el movimiento de deslizamiento, solo se deslizan, ¿ya? Se deslizan de arriba a abajo o se deslizan de manera lateral, pero solamente es deslizamiento. Ejemplo de una articulación plana, donde encontramos, por ejemplo, a nivel de los carpos. En la mano, ustedes saben que están, ¿no?, los huesos, que son los carpos, ¿no? Entonces, ahí encontramos las articulaciones intercarpianas, entre los carpos, ¿no? Aquí tenemos la primera hilera, ¿no? Tenemos la primera hilera de carpos, y aquí tenemos la segunda hilera de los carpos. ¿Cuáles son los carpos? Recuerden que la primera hilera comienza con ¿quién? Va a comenzar con el escafoides, ¿no? El escafoides que va a estar en relación con el radio. Si aquí está el radio, ¿qué dedo va a ser esto? El dedo pulgar, ¿no? Recuerden que el radio va en relación con el dedo pulgar. Entonces, el radio, aquí tenemos al escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Debajo del escafoides encontramos al trapecio. Al lado del trapecio está el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso.
Entonces, una articulación entre el piramidal y el pisiforme viene a ser una articulación de tipo plana. Una articulación entre el trapecio y el trapezoide viene a ser una articulación de tipo plana, ¿ya? Entonces, las articulaciones intercarpianas son articulaciones artrodias o llamadas también articulaciones planas. Otro ejemplo, también tenemos las articulaciones entre los metatarsos, perdón, entre los tarsos y también entre los metatarsos. Ahorita lo vamos a ver. Las articulaciones intertarsianas quiere decir que están entre los tarsos, ¿no? Pero no todas las articulaciones entre los tarsos van a ser planas, van a haber excepciones, ¿ya? ¿Quiénes van a ser la excepción? Por ejemplo, el astrálago con el escafoides. El astrágalo con el escafoides no son articulación plana. ¿Quién más no es articulación plana? Tenemos al calcáneo con el cuboides. Tampoco no son articulaciones planas. Los demás tarsos que se unen entre sí van a ser de articulación de tipo plana, ¿ya? De tipo plana. Ahora, aquí tenemos otra articulación. Hasta aquí son los tarsos. Hasta aquí. Hasta aquí son los tarsos. Y aquí ya están los metatarsos. Entonces, hay una articulación que es tarso-metatarso, tarso-metatarso, y también es una articulación de tipo plana. Miren acá. Aquí tenemos entonces, todo esto vendrían a ser, ¿no? Los tarsos. Y aquí tenemos a los metatarsos, ¿ya? Entonces, esos son articulaciones también de tipo planas. Y a esta articulación de tipo plana se va a llamar la articulación de Lisfranc. ¿Ya? ¿Cómo se le llama? Articulación de Lisfranc. Y es una articulación que corresponde a toda la hilera, ¿no? A toda la hilera que se unen los tarsos con los metatarsos. A toda esa hilera se le llama articulación de Lisfranc. Y es una articulación entre los tarsos y los metatarsos del pie. Otra articulación plana tenemos a la articulación acromioclavicular. El acromio viene a ser una apófisis del omóplato, ¿ya? A ver, lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos al hueso omóplato llamado también escápula. Y como pueden ver, tiene una superficie plana, por lo tanto es un hueso de tipo plano, ¿ya? El omóplato es un hueso plano. Entonces, miren acá. El omóplato va a tener apófisis. ¿Qué es una apófisis? Es una estructura saliente del hueso, ¿no? Entonces, miren aquí, tenemos una apófisis, ¿no? Está saliendo del hueso, es como un ganchito. A esta apófisis se le llama la apófisis coracoides. Recuerden que aquí estamos en una vista anterior, ¿ya? Lo estamos viendo de manera anterior. Entonces, tenemos aquí la apófisis llamada apófisis coracoides. Tenemos otra apófisis acá llamada el acromión, pero este acromión está viniendo desde atrás. Para poder ver de dónde está viniendo, vamos a ver la vista posterior. Entonces, tenemos aquí el omóplato con su vista posterior. Tenemos aquí a la espina. Tenemos una apófisis llamada apófisis espinosa. Esta apófisis va a terminar en una apófisis llamada acromión. Y esta apófisis acromión lo vemos por adelante también, ¿ven? Entonces, este acromión, que es una apófisis del omóplato, se va a unir ¿con quién? Con la clavícula. Este huesecito que está aquí, sigan el puntero rojo, este huesecito que está aquí viene a ser ¿qué cosa? La clavícula. Esta clavícula se va a unir ¿con quién? Se va a unir con el acromión del omóplato, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la articulación acromioclavicular, que viene a ser una articulación de tipo plana, de tipo plana. Otra articulación plana tenemos a la articulación esternoclavicular. Quiere decir que se va a unir el esternón con la clavícula. Miren acá. Aquí tenemos el esternón, ¿no? Esto es el mango o manubrio del esternón, cuerpo del esternón. Entonces, tenemos aquí la primera costilla, ¿no? Esto sería C1. Pero arriba tenemos la clavícula. La clavícula también se une con el esternón. Y miren cómo son sus superficies articulares, son planas, son de tipo planas. Por lo tanto, la articulación esternoclavicular es una articulación artrodia o de tipo plana, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, la clavícula por adelante se está uniendo ¿con quién? Se une con el manubrio del esternón, y a los lados se va a unir ¿con quién? Se une con el acromio, ¿de quién? Del omóplato, ¿ya? Entonces, mi clavícula se une con dos huesos, se une con el esternón, y hacia los lados se va a unir ¿con quién? Se unen con los omóplatos, ¿no? Se unen con los omóplatos. Otra articulación plana tenemos a la articulación costoesternal, o sea, costillas con esternón. Vendría a ser esta articulación, ¿no? Costilla, esternón, costilla, esternón. Y también es una articulación de tipo plana, pero ¿se acuerdan que les dije que esta articulación también es llamada articulación de tipo sínfisis?
¿Se acuerdan? Ya. Es debido al cartílago, ¿no? Se llamaban sínfisis porque tenían un cartílago de tipo fibroso, ¿no? Y nunca se iban a osificar. Pero también son consideradas articulaciones planas, ¿ya? Ya las costoesternales. Costo de costilla, esternal de esternón, costo esternal. También son consideradas articulaciones costoesternales, ¿ya? A ver, seguimos con las articulaciones planas. Tenemos ahora la articulación vértebrocostal, es decir, una articulación de la vértebra, ¿con quién? Con la costilla. Para entender esta articulación vamos a ver a quién, vamos a ver cómo esa es la estructura de una vértebra. Tenemos aquí una vértebra de vista lateral, ¿no? De vista de perfil. Entonces, aquí tenemos el cuerpo de la vértebra. Esto vendría a ser el cuerpo de la vértebra, ¿ya? Cuerpo de la vértebra. Y la vértebra tiene apófisis. Recuerden que las apófisis son estructuras salientes de un hueso. Se va a caracterizar porque va a tener 4 apófisis. Miren, tenemos hacia arriba las apófisis articulares superiores. Apófisis articulares superiores que van a tener carillas articulares. Estas son las carillas. Abajo también tenemos apófisis articulares inferiores. ¿Ya? Una apófisis larga viene a ser esta, que es la apófisis espinosa, ¿ya? La apófisis espinosa. A los lados tenemos las apófisis transversas. Entonces, una vértebra, ¿cuántas apófisis tiene? 4. Arriba, las apófisis articulares superiores. Abajo, las apófisis articulares inferiores. A los lados tenemos a las apófisis transversas. Y al medio, ¿qué cosa tenemos? La apófisis espinosa, ¿ya? Entonces, les decía que las apófisis articulares superiores, ¿qué cosa tienen? Carillas articulares, que significa que se van a unir ¿con quién? Con las carillas articulares de otra vértebra, ¿no? Porque acá habrá otra vértebra que está uniéndose, ¿cierto? Acá hay otra vértebra, pero en este caso se va a unir ¿con quién? Con sus carillas articulares, pero inferiores. Con las apófisis articulares inferiores se van a unir con las apófisis articulares superiores. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la apófisis articular inferior de esta vértebra. ¿Con quién se va a unir abajo? Con la apófisis articular, pero superior de la otra vértebra. ¿Ya? A ver, tenemos también acá la apófisis transversa. La apófisis transversa también tiene su carilla articular y se llama fosita costal. ¿Por qué se llama fosita costal? Porque aquí se va a articular o aquí se va a unir ¿quién? La costilla. ¿Ya? La costilla. Y aquí, en el cuerpo de la vértebra, también tenemos fositas costales. Quiere decir que en el cuerpo de la vértebra también se va a unir ¿quién? La costilla. La costilla tanto se une en el cuerpo de la vértebra como también en la apófisis transversa, ¿ya? Ahorita lo vamos a explicar mejor. Miren acá, también tenemos una vértebra, pero de vista superior. Tenemos hacia adelante el cuerpo de la vértebra. Tenemos, ¿qué más? El agujero, ¿no? El agujero vertebral, por donde va a pasar la médula espinal. El agujero vertebral. Tenemos hacia los lados las apófisis transversas, que son 2. Y estas apófisis transversas tienen su carilla articular, que viene a ser para unirse con quién, con la costilla, ¿no? Tenemos hacia arriba, ¿quién? Las apófisis articulares superiores que se van a unir con las apófisis articulares inferiores de la vértebra que está hacia arriba. Tenemos al centro la apófisis espinosa, que viene a ser la apófisis más larga. Y hacia abajo tendríamos las apófisis articulares inferiores que no se ven en este caso. Ya, ahora sí, miren acá. Tenemos entonces aquí una vértebra. ¿Qué viene a ser esto? El cuerpo, ¿no? El cuerpo de la vértebra, el agujero que está aquí. Tenemos aquí las apófisis transversas. Mira, les dije que en el cuerpo también habían, ¿qué cosa? Fositas costales, ¿no? Fositas costales, ¿por qué? Porque me va a servir de unión ¿con quién? Con la costilla. Va a servir para que se una con la costilla. Entonces, tenemos una vértebra aquí y tenemos una vértebra aquí también, ¿ya? Tenemos 2 vértebras. Entonces, la costilla, chicos, se va a unir en medio de la unión de una vértebra con la otra vértebra. Miren, está en la mitad de la vértebra superior y en la mitad de la vértebra inferior. Se está uniendo con ambas fositas costales de ambas vértebras, ¿ya? Está justo en el medio de ambos cuerpos, ¿de acuerdo? Pero ¿con quién más se va a unir? Les dije, se va a unir también ¿con quién? Con la apófisis transversa de la vértebra, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos a las apófisis transversa. Aquí se unirá una costilla, estará unida acá. Y también aquí estará unida otra costilla, ¿no? La misma costilla. Miren acá. Entonces, aquí tenemos la costilla. La costilla. La costilla va a tener 2 partecitas importantes para articularse. Aquí, la que se va a unir con el cuerpo de las vértebras se llama cabeza de la costilla. Y la que se va a unir con la apófisis transversa de la costilla se llama tuberosidad de la costilla. La tuberosidad de la costilla se une con la apófisis transversa. Miren, está acá. ¿Ven? Esta es la fosita costal de la apófisis transversa, de esta. O sea, esta.
fosita costal de la apófisis transversa. ¿Se va a unir con quién? Con la tuberosidad de la costilla. En cambio, la fosita costal que se encuentra en el cuerpo de la vértebra se va a unir con la cabeza de la costilla. Y ambas articulaciones son de tipo planas, ¿ya? Aquí lo vamos a ver mejor. Miren acá, esto es una vista, sería una vista posterior, ¿no? Posterior. Tenemos aquí las apófisis espinosas, ¿ven? Apófisis espinosas. Y acá tenemos, ¿quién? Estos serían las costillas, ¿no? Vendrían a ser las costillas. Entonces, fíjense acá, aquí tenemos la apófisis transversa. La apófisis transversa se une con ¿quién? Se está uniendo con la tuberosidad de la costilla. Miren acá, aquí se puede ver mejor. Aquí tenemos una costilla. Miren, esta es la costilla. Ya, esto es la costilla. Entonces, la costilla les dije que tiene dos partes, una cabeza y una tuberosidad. Cabeza, tuberosidad. La cabeza se une con quién? Con el cuerpo de las vértebras, de dos vértebras, porque justo en el unión de ambas vértebras se está uniendo ahí la cabecita de la costilla, ¿ya? Y en cambio su tuberosidad de la costilla, ¿con quién se está uniendo? Con la apófisis transversa de la vértebra. Por lo tanto, las dos articulaciones no tanto de la cabeza, de la costilla, con la unión del cuerpo de las vértebras, viene a ser una articulación plana. Y también la tuberosidad de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra también viene a ser una articulación de tipo plana, ¿ya? Miren, aquí entonces está. Entonces, recuerden que las costillas hacia atrás, ¿con quién se van a unir? Se unen con las vértebras, ¿no? Con la columna vertebral. Y hacia adelante, las costillas se unen ¿con quién? Se unen con el esternón, recuérdenlo. Otra articulación de tipo plana, tenemos a la articulación atlo-axoidea, ¿ya? A ver, esta articulación es cuando se une el atlas con el axis. El atlas, que es la vértebra cervical 1, y el axis, que es la vértebra cervical 2. Recuerden que son las vértebras cervicales que tienen nombre, ¿no? Son las únicas vértebras que tienen nombre. Entonces, el atlas se va a caracterizar por lo siguiente, ¿ya? El atlas se caracteriza por tener un arco. Miren acá, esto viene a ser un arco. Tiene un arco anterior y tiene un arco posterior. Y también se caracteriza por tener unas masitas laterales que vendrían a ser sus apófisis, ¿no? Como unas apófisis transversas, pero no son muy largas. Por lo tanto, se les llama masas laterales, ¿ya? Masas laterales y arco. Por eso se caracteriza el atlas. En cambio, el axis, que es la vértebra cervical 2, se va a caracterizar por esto, tiene una apófisis saliente en forma de diente, por lo tanto se le llama apófisis odontoidea, ¿ya? Apófisis odontoidea. Entonces, el atlas con el axis se unen y miren cómo es la unión, ¿ya? En caso de la apófisis odontoidea, va a entrar ¿en dónde? En el arco, ¿cierto? Va a entrar en el arco anterior del atlas. Esta articulación ahorita no lo miren, lo vamos a ver después porque no es de tipo plana. ¿Dónde tenemos articulación de tipo plana? Cuando las masas laterales, porque esto vendría a ser la masa lateral del atlas, recuérdenlo, masa lateral, esta masa lateral al unirse con las carillas articulares del axis, miren, aquí el axis tiene carillas articulares para recibir a quién, al atlas que se va a insertar arriba, ¿no? Entonces, estas carillas articulares del axis se van a unir con las masas laterales del atlas. A esa articulación se le llama articulación atlo-axoidea, ¿ya? Y es una articulación de tipo plana, pero entre la masa lateral del atlas y la carilla articular del axis. En cambio, la articulación del arco anterior del atlas con la apófisis odontoidea del axis es otro tipo de articulación que lo vamos a ver después. Otra articulación plana tenemos en el caso del antebrazo, ¿ya? En el antebrazo recuerden que hay dos huesos, tenemos al radio y tenemos al cúbito, ¿ya? Al radio y al cúbito. Entonces, recuerden que les dije que entre el radio y el cúbito hay una membrana llamada la membrana interósea, que viene a ser, ¿no? Una membrana fibrosa. Entonces, esta es una articulación fibrosa, pero les dije que esta membrana interósea solo estaba en la diáfisis, ¿no? Se encontraba a nivel de la diáfisis. En cambio, las epífisis les decía que tenían otro tipo de articulación, porque recuerden, miren, se están uniendo tanto epífisis proximal como epífisis distal y también ¿quién se está uniendo? La diáfisis, ¿no? La diáfisis que se une gracias a la membrana interósea y que esto vendría a ser una articulación de tipo sindesmosis, ¿no? Que pertenece al grupo de las articulaciones fibrosas. En cambio, a nivel de las epífisis, tanto proximal y distal, son una articulación de tipo plana, ¿ya? La articulación viene a ser de tipo artrodia o llamada también plana a nivel de las epífisis.
epífisis proximal y epífisis distal, la articulación es plana, articulación radiocubital. ¿Y por qué aquí lo puse estructura? Porque debido a su estructura es una articulación plana, pero debido a su función, o sea, en el tipo de movimiento que me realiza hacer, no va a ser una articulación de tipo plana, va a ser otro tipo de articulación de acuerdo a su función, pero de acuerdo a su estructura es una articulación de tipo plana, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver eso también. Entonces, ahora tenemos aquí eh, a nivel del, se me fue de la mente. Ya, la articulación tibio-peroneal. Es una articulación que se encuentra ¿dónde? En la pierna, ¿ya? En la pierna, se me había ido de la mente, ¿ya? En la pierna. En la pierna, recuerden que tenemos dos huesos, tenemos a la tibia y al peroné, ¿ya? También les dije que la tibia y el peroné se estaban uniendo gracias a una membrana, que era la membrana interósea, y que también es una articulación de tipo sindesmosis que pertenece a las articulaciones fibrosas, ¿ya? Pero a nivel de las epífisis, su articulación es diferente. Ya no es una articulación de tipo sindesmosis, sino es una articulación de tipo plana, ¿ya? Entonces, la articulación tibio-peroneal, tanto a nivel de las epífisis proximales y a nivel de las epífisis distales, es una articulación de tipo plana, ¿no? Al igual que el radio cubital al nivel de las epífisis proximal y epífisis distal. Ahora vamos a ver el otro tipo de articulación sinovial, que viene a ser la articulación troclear, llamada también bisagra o llamada también quínglimo. Este tipo de articulación se caracteriza porque los huesos que se van a unir, sus superficies articulares van a ser de un hueso, va a tener forma de polea. Miren, este hueso, por ejemplo, va a tener una forma de polea. Polea, ¿no? ¿Qué es la polea? Es como si fuera una rueda, ¿ya? Una rueda. A eso se le llama polea o también se le llama tróclea. Tróclea, polea o rueda, ¿ya? Así es. Es por eso que se llaman articulaciones trocleares, porque a las poleas también se les dice tróclea, ya tróclea, polea, rueda. Esta tróclea o esta polea se va a tener que insertar ¿dónde? En una cresta. Miren, en una cresta. Esta cresta va a tener carriles, carrillos. Va a tener un carrillo a un lado y otro carrillo al otro lado, ¿no? Entonces, en el centro tiene una cresta, ¿no? Que es como que una hendidura. Pero a los costados tiene sus carrillos laterales. Entonces, cuando se unen, se articulan este tipo de huesos que tienen este tipo de superficies articulares, va a haber o va a permitir dos movimientos, la flexión y la extensión, ¿ya? Flexión y extensión. ¿Por qué le llaman bisagra? Porque se asemeja a la bisagra que se encuentran en las puertas. Es por eso que estas articulaciones son de tipo, llamados también trocleares, porque permiten hacer movimientos de flexión y extensión. Es como que cuando tú cierras tu puerta, estás haciendo flexión, ¿no? Y cuando la abres, haces extensión, ¿ya? Porque cuando cierras, ¿se flexionan o no? La bisagra, sí, se flexiona, ¿no? Se cierra. En cambio, cuando abres tu puerta, se abre también la bisagra, ¿no? Haces extensión entonces al abrir la puerta, ¿ya? Entonces, esos movimientos va a permitir esta articulación. ¿Dónde encontramos? Lo encontramos, por ejemplo, a nivel del codo, ¿no? A nivel del codo, miren acá. En el codo vamos a tener, aquí, miren acá ahora, miren acá. En el codo tenemos arriba, hacia arriba, tenemos al húmero. Y abajo tenemos al cúbito, ¿no? Y al lado estaría el radio, que en este caso no cuenta el radio, solamente cúbito y húmero. Entonces, el húmero va a tener, su superficie articular va a tener una forma de tróclea. Ya va a tener una forma de tróclea, de polea. Tiene una forma de polea. ¿Y quién va a dar la cavidad? La cavidad con sus carrillos lo va a dar el cúbito. El cúbito, que es llamado también ulna o hueso cúbito. El hueso cúbito va a estar dando la cavidad con sus carrillos laterales y por lo tanto esta tróclea se va a poder movilizar ahí haciendo dos tipos de movimiento, ¿no? La flexión y la extensión, que vendría a ser esto. Miren aquí, tenemos aquí el codo, la articulación del codo. Bajo, flexión, bajo, extensión, subo, flexión. Extensión, flexión, ¿no? Como una puerta, ¿ven? Una puerta se abre y una puerta se junta. Se abre y se junta. Es por eso que también son llamadas en bisagra, ¿ya? En bisagra. Y recuerden que la articulación del codo solo permiten dos movimientos, flexionar y hacer el movimiento de extensión. Flexiono y extenso, flexiono y extenso, ¿ya? Dos tipos de movimiento. Entonces, también recuerden que en el caso del húmero, ¿no? El húmero da ¿qué cosa? El húmero da la polea. El húmero da la polea.
y el cúbito está dando la cavidad, ¿no? El cúbito está dando la cavidad. No miren esta parte de la articulación, húmero radial. El radio no tiene nada que ver aquí, ya no tiene nada que ver aquí, solamente es húmero con cúbito, húmero con cúbito. Otra articulación, tenemos la articulación femorotibial, ¿no? Que es la articulación a nivel de ¿dónde? De la rodilla, ¿sí o no? Es a nivel de la rodilla. Entonces, ¿quién va a dar la tróclea? Vamos a verlo aquí. La tróclea lo va a dar ¿quién? Lo va a dar el fémur, ¿ya? El fémur que se va a articular con ¿quién? ¿Quién va a estar abajo? Abajo va a estar la tibia. Ya, miren, aquí tenemos al fémur y aquí tenemos a la tibia. Estamos a nivel de la rodilla. Entonces, el que va a dar la tróclea va a ser ¿quién? Va a ser el fémur. El fémur da la tróclea y esta tróclea se va a estar movilizando sobre la cavidad que va a ofrecer la tibia. Por lo tanto, también es un tipo de articulación troclear o llamada también en bisagra, ¿ya? Llamada también en bisagra. Aquí están, miren. Extendemos y flexionamos. Extendemos y flexionamos, como una puerta, ¿no? Como una puerta. ¿Dónde más encontramos articulación en bisagra o articulación troclear? A nivel de la articulación de la tibia con el astrágalo. Tibia y astrágalo también son un tipo de articulación en bisagra. ¿Por qué? Miren acá. Miren acá. Entonces, aquí tenemos, esto vendría a ser, ¿qué cosa? El astrágalo, ¿no? Que también es llamado talus, ya otros lo llaman con el nombre de talus al astrágalo. Entonces, el astrágalo se va a unir ¿con quién? Se va a unir con la tibia. Astrágalo, tibia. El astrálago va a ofrecer la polea, ¿no? Va a ofrecer la tróclea o la polea. Entonces, ¿quién va a ofrecer la cavidad? La tibia. La tibia va a ofrecer la cavidad y el astrágalo va a ofrecer la polea o que viene a ser la tróclea. Y eso también se le llama como articulación de garganta del pie. Ya te permite, ¿qué cosa? También te permite flexionar y te permite, ¿qué más? Te permite extender, te permite hacer flexión y hacer la extensión, ¿ya? No miren abducción, que esto no pertenece aquí. Entonces, cuando uno camina de talones, imagínate que estás caminando de talones, estás flexionando, y eso se le llama flexión dorsal, ¿ya? Flexión dorsal. En cambio, cuando uno camina de puntitas, eso se llama extensión, viene a ser la extensión. ¿Y quién me está permitiendo hacer ese tipo de movimiento? ¿Qué articulación? La articulación tibio-astragalina, así se llama, tibio-astragalina, ¿no? Tibio, ¿por quién? Por la tibia. Y astragalina, ¿por quién? Por el astrágalo. Ya tibio-astragalina, también llamada garganta del pie, que me permite hacer dos movimientos, flexionar cuando camino de talones y extensión cuando camino de puntitas. Siguiente articulación tenemos a las articulaciones interfalángicas. Miren acá, las articulaciones entre las falanges, tenemos falange, ¿no? Falange, falangina y falangeta, ¿no? Entonces, la articulación entre ellas también viene a ser una articulación en bisagra, porque miren el movimiento, flexiona y extiende, flexiona y extiende, ¿no? Dos tipos de movimiento. Por lo tanto, es como si fuera una puerta, también es una articulación de tipo en bisagra, ¿ya? De tipo en bisagra. Y aquí, ¿quién va a tener esto? La polea o la tróclea, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso la falange, el falange medio, ¿no? Falange medio. Y acá tenemos este falange que va a ofrecer, ¿qué cosa? La cavidad. Ofrece la cavidad y arriba ofrece la polea. Ya la polea. Y gracias a esa articulación podemos flexionar y podemos extender. Después tenemos a las articulaciones de tipo sinovial, tipo trocoide o llamado también pivote. Es la tercera articulación sinovial. ¿Por qué se caracteriza? Es porque los huesos que se van a unir van a tener las siguientes formas o siguientes superficies articulares. Uno de los huesos va a tener forma de cilindro. Miren, este hueso tiene forma de cilindro. Y el otro hueso va a tener como una forma de un anillo. Ya tiene la forma de un anillo. Por lo tanto, este cilindro se va a estar moviendo dentro de ese anillo, ¿no? Se va a estar moviendo dentro de ese anillo. Y este tipo de articulación va a permitir hacer movimientos de rotación. Ya permite hacer los movimientos de rotación. Por ejemplo, ¿dónde tenemos este tipo de articulación? Por ejemplo, la articulación atlanto-odontoidea. Atlanto-odontoidea. ¿Quién se va a unir? Atlanto hace referencia a Atlas, ¿no? Que es la cervical número 1. Y odontoidea viene a ser la apófisis odontoides de quién? Del axis, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que el axis tiene aquí arriba sus carillas articulares, ¿no? Sus carillas articulares para recibir ¿a quién? A las masas laterales del atlas. Pero eso es una articulación de tipo plana, de tipo artrodia. En cambio,
La apófisis odontoides que se metía ¿dónde? Se metía al arco anterior del atlas. Recuerden que este es arco anterior y arco posterior. Entonces, cuando se mete al arco anterior, me va a formar la articulación atlanto-odontoidea. Y miren, la apófisis odontoides tiene una forma cilíndrica, ¿no? Es un hueso en forma de cilindro. En cambio, el arco vendría a ser el anillo, ¿no? Por lo tanto, este huesito, que es la apófisis, esta apófisis, ¿no? Esta apófisis odontoides va a estar girando sobre ese anillo. Pero ustedes verán que el arco solamente está en la parte de adelante, ¿no? El arco anterior. Pero hacia atrás ya no hay quien lo sostenga, quien le dé un soporte a la articulación. Ese soporte le va a dar el ligamento transverso, ¿ya? El ligamento transverso me va a estar dando, o va a ser como que un arco posterior para dar ese soporte a la articulación atlanto-odontoidea, ¿ya? Atlanto-odontoidea, que adelante sí, ¿no? Tenemos al arco que es parte del atlas, pero hacia atrás lo va a formar, va a completar el arquito, el ligamento transverso, ¿no? Porque recuérdense que el arco del propio atlas está mucho más hacia atrás, ¿no? Está mucho más hacia atrás. Entonces, esta articulación viene a ser atlantodontoidea y permite movimientos de rotación. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen no, moviendo la cabeza, no, ¿están rotando? No. Sí, están rotando su cabeza, ¿no? Están diciendo no. Gracias a qué articulación ustedes dicen no con movimientos de la cabeza, gracias a la articulación atlanto-odontoidea que me permite hacer movimientos de rotación. Otra articulación de tipo trocoide o pivote viene a ser la articulación radiocubital. Radiocubital, nos ubicamos a nivel del antebrazo, ¿ya? Antebrazo. En el antebrazo encontramos, ¿a quién? Encontramos al cúbito y también encontramos al radio. Esto viene a ser el cúbito y esto viene a ser el radio, ¿no? Entonces, cúbito y radio a nivel de la diáfisis, recuerdan que se unen mediante una membrana interósea, ¿no? Que es un tipo de articulación sin desmosis. Pero a nivel de las epífisis, tanto epífisis proximal como epífisis distal más abajo, se unían mediante una articulación plana, pero era mediante estructura, recuerden, era por estructura. Pero les dije que mediante función van a ser otro tipo de articulación. Entonces, la articulación radiocubital va a ser un tipo de articulación trocoide, pero va a ser una articulación debido a su función que está cumpliendo. ¿Por qué? Porque gracias a esta articulación, el hueso va a poder girar. A ver, ustedes imagínense que están en posición anatómica, pongan sus manos en posición anatómica, sus manos en supinación, ¿no? Con palmas hacia adelante. Las palmas están hacia adelante. Ahora, den la vuelta a esa palma, o sea que el dorso se ve hacia adelante ahora. Cuando ustedes dan la vuelta a su mano, dan la vuelta, entonces el dorso estaría ya hacia adelante. Fíjense, su antebrazo se está moviendo, está haciendo una rotación interna y rotación externa. El antebrazo está rotando y gracias a qué estructura está rotando, gracias a la articulación radiocubital a nivel de las epífisis, ¿no? Es de tipo artrodia debido a la estructura, porque las estructuras son planas, pero permite hacer un movimiento de rotación. Por lo tanto, debido a su función, va a ser una articulación de tipo pivote o trocoide, ya debido a su función, pero debido a su estructura, es una articulación de tipo plana, de tipo artrodia, ¿ya? Eso tienen que diferenciar entonces. Ya la articulación radiocubital, debido a su función, es una articulación trocoide o pivote, porque me permite hacer rotación interna y rotación externa del antebrazo, ¿ya? Entonces aquí tenemos trocoide o pivote. Miren aquí, supinación. Cuando estás en supinación, hagan supinación con sus manos, no hay movimiento, ¿no? Pero cuando ya hacen pronación o se dan la vuelta, giran su palma de su mano, ahora que el dorso de la mano esté hacia adelante, a eso vendría a ser pronación. ¿Ahí gira o no gira? Sí, ahí ¿quién está girando? Ahí está girando, el radio está girando encima del cúbito, está girando, está rotando. Por lo tanto, por función, la articulación radiocubital a nivel de epífisis y a nivel de las epífisis proximal y distal viene a ser una articulación trocoide pivote, ¿ya? Pero debido a su estructura es una articulación plana o artrodia. Ahora vamos a ver el cuarto tipo de articulación sinovial, que es el encaje recíproco o llamado también encía de montar. ¿Por qué se va a caracterizar estas articulaciones? Porque aquí los huesitos que se van a unir, su superficie articular va a tener una parte
convexa y una parte cóncava. Y el otro hueso que le va a recibir para unirse va a tener, por lo tanto, una parte cóncava para recibir a la parte convexa y una parte convexa para ingresar en la parte cóncava, ¿no? Ambos son recíprocos, ¿ya? O también hacen similar a una silla de montar de un caballo, como que el lomo del caballo, que es la silla de montar del caballo, ¿no? Es por eso que le llaman también así, silla de montar o encaje recíproco, porque ambos tienen que ser recíprocos para que encajen. Tiene que haber una parte convexa y una parte cóncava, una parte al otro lado, entonces convexa y en la parte cóncava, al revés, ¿no? Tienen que ser recíprocos. ¿Dónde encontramos articulación en encaje recíproco? La articulación tenemos con el trapecio y el primer metacarpiano, ¿ya? Del trapecio y el primer metacarpiano. Entonces, miren aquí, trapecio. El trapecio, recuerden que viene a ser, ¿qué cosa? Un carpo, es un hueso, es un carpo de la mano, ¿sí o no? Sí. ¿Qué hueso está aquí? Aquí tenemos al radio y acá tenemos al cúbito. Aquí tenemos los carpos, aquí tenemos los metacarpos y acá las falanges, ¿no? Si aquí está el radio, ¿aquí quién va a estar? Aquí va a estar el dedo pulgar. Recuerden lo que el radio va en relación con el dedo pulgar. Entonces, aquí están ¿quiénes? Están los carpos. Tenemos que ubicar al trapecio. El trapecio se encuentra debajo del escafoides. Aquí está el escafoides. Aquí está el escafoides. Por lo tanto, debajo del escafoides, aquí estará el trapecio. Aquí tenemos al trapecio. El trapecio se va a unir ¿con quién? Con el primer metacarpiano, que vendría a ser esto, el primer metacarpiano. Y la articulación trapecio-metacarpiano es una articulación de tipo en silla de montar. Vamos a agrandarlo aquí. Entonces, tenemos aquí al primer metacarpiano. Ya está al revés, solo está al revés. Tenemos aquí al metacarpiano y tenemos aquí al hueso trapecio, ¿ya? Tenemos el hueso trapecio. Miren, tiene una parte un poco convexa, después se hace cóncava y convexa, ¿no? ¿Y cómo lo recepciona? También con una parte un poco cóncava, convexa y un poco cóncava, ¿ya? Entonces hay un encaje recíproco de ambos y viene a ser la articulación trapecio-metacarpiano. Trapecio-metacarpiano. Este tipo de articulación va a permitir hacer cuatro movimientos. ¿Qué movimientos? La aducción, la abducción, la flexión y la extensión. A ver, todos miren su mano, miren su dedo pulgar, ¿ya? Su dedo pulgar pónganse en posición anatómica, Entonces, el pulgar tiene que estar en aducción, o sea, pegado al dedo índice. El dedo pulgar pongan pegado al dedo índice. Como está pegado, eso es aducción, ¿no? Entonces permite hacer el movimiento de aducción. Pero si ustedes lo separen su dedo pulgar, eso vendría a ser abducción, ¿cierto? Miren, aquí pegado es aducción y cuando lo separo es abducción. Y eso gracias a quién se está dando este movimiento, gracias a la articulación del trapecio con el primer metacarpiano. Ya trapecio con primer metacarpiano me permite entonces hacer la aducción que está pegado, ¿no? Que está pegado al índice y cuando hago abducción lo separo. Ahora, la flexión y extensión. Ahora, cuando ustedes llevan su dedo pulgar hacia la palma de su mano, miren, el dedo pulgar lo llevo hacia la palma, eso viene a ser flexión. Y cuando lo alejo, viene a ser extensión. Por lo tanto, también la articulación del trapecio con el primer metacarpiano me permite hacer la flexión y extensión del dedo pulgar, ¿ya? Del dedo pulgar. ¿Dónde encontramos otra articulación en silla de montar? En la articulación calcáneo-cuboidea, ¿ya? Aquí tenemos el hueso calcáneo. ¿Estamos en dónde? En los tarsos, ¿no? Estamos a nivel del pie. Esto es el pie, tarsos, metatarsos y los falanges, ¿no? Aquí estamos a nivel del tarso. Entonces, uno de los tarsos es el calcáneo, ¿no? El calcáneo es un huesito que me está formando, ¿qué cosa? El talón, mi talón. Mi talón me está formando el calcáneo. Entonces, la articulación del calcáneo con el cuboides viene a ser una articulación de tipo encía de montar. ¿Se acuerdan que les dije que las articulaciones entre los tarsos eran articulaciones planas, sí o no? Pero habían excepciones. Una de las excepciones era del calcáneo con el cuboides. Miren, aquí el calcáneo tiene una parte convexa, cóncava y convexa. ¿Y cómo lo recibe? Con una parte convexa y una parte cóncava, ¿cierto? Entonces, eso viene a ser un encaje recíproco, ¿ya? Viene a ser un encaje recíproco. A ver, lo voy a hacer mejor acá. Ya, miren, aquí está el calcáneo. Tiene una parte cóncava
y después se hace convexo, ¿no? Y entonces, el otro, ¿cómo tiene que ser? Si esto es cóncavo, esto tiene que ser convexo, sería ya, ¿qué cosa? El cuboides, no el hueso cuboides, sino una parte cóncava. Y esto vendría a ser, ¿quién? El hueso cuboides. Entonces, tenemos a calcáneo con cuboides. ¿Qué tipo de articulación es? De una articulación de encía de montar, ¿ya? Encía de montar. A ver, esta articulación también me va a permitir hacer la flexión, flexión y extensión. Cuando camino de talones, gracias también a esta articulación, estoy haciendo, ¿qué cosa? Flexión, ¿no? Y cuando camino de puntitas, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy haciendo extensión. Y ahora, ¿cómo me permite hacer la aducción y la abducción? Cuando yo cuando alejo mi pie de la línea media, va a ser abducción. Y cuando la meto hacia la línea media, va a ser aducción. Y esto es gracias a la articulación calcáneo-cuboidea. Después tenemos a la quinta articulación de tipo sinovial, que son las condilias o llamadas también elipsoidales. ¿Por qué se va a caracterizar? Es porque los huesitos que se van a unir, su superficie articular va a ser de la siguiente forma. Uno de los huesitos, su superficie articular va a ser en forma de, va a tener una forma ovoidea. Miren, tiene una forma ovoide. Ya tiene una forma ovoide. Y esta cabecita, ¿no? Una cabecita en forma ovoide, más o menos alargada, ¿no? Es más o menos alargada. Se va a unir donde va a tener que ingresar en una cavidad. Y esta cavidad se le llama una cavidad glenoidea. ¿Ya? Esta cavidad del otro hueso va a ser la cavidad glenoidea. Es una cavidad glenoidea. A esta cabecita que tiene una forma ovalada, ¿no? Una forma alargada, se le llama también cóndilo. Cóndilo. Es por eso que esta articulación se les llama condilias o elipsoidales, ¿no? Elipsoidales porque tiene una forma alargada. ¿Dónde encontramos articulaciones condilias? Por ejemplo, la articulación radiocarpiana. Radiocarpiana. Aquí tenemos radio y aquí tenemos cúbito. Aquí están los carpos de la mano, ya los carpos. Primera hilera y segunda hilera. En la primera hilera, ¿con quién comenzamos? ¿Con quién está unida radio con qué carpo? Está unida con escafoides. Escafoides, ¿con quién más? ¿Quién está acá? Semilunar. ¿Ya? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Entonces, el radio se va a unir ¿con quién? Se va a unir con el escafoides y el semilunar. Y el radio está dando una estructura llamada cavidad, ya da la cavidad glenoidea, como esta cavidad de acá, da la cavidad glenoidea. En cambio, los cóndilos, o sea, la cabecita ovalada, ¿quién lo va a dar? El escafoides y el semilunar que tienen su cabecita ovaladita. ¿Y dónde va a ingresar? Va a ingresar en la cavidad glenoidea de quién? Del radio. Entonces, esta articulación radiocarpiana vendría a ser ¿qué cosa? La muñeca, ¿ya? La muñeca. Ahora, chicos, este tipo de articulación va a permitir hacer todos los movimientos, o sea, flexión, extensión, abducción y aducción, pero menos rotación. No va a permitir hacer el movimiento de rotación. Todos los movimientos menos rotación, ¿ya? Menos rotación. Tú gracias a tu muñeca puedes flexionar, ¿no? Flexionas cuando llevas tu mano hacia abajo y llevas tu mano hacia arriba, ¿qué cosa sería? Extensión, ¿no? Flexión, extensión. O también puedes hacer abducción cuando lo acercas a la línea, abducción cuando te alejas de la línea media y aducción cuando te acercas a la línea media, ¿ya? Entonces, gracias a quién? A la articulación radiocarpiana que viene a ser la muñeca, la articulación de la muñeca. Otro tipo de articulación vienen a ser las articulaciones metacarpofalángicas. Metacarpo. Estos son, aquí tenemos qué cosa? Cúbito, tenemos al radio. Aquí están los carpos y aquí están los metacarpos. Y los metacarpos, ¿con quién se unen? Con las falanges. Dice metacarpofalángicas. Metacarpos. Tenemos aquí a los metacarpos y arriba las falanges, ¿no? Falange. Entonces, los metacarpos van a dar ¿qué cosa? Van a tener sus cóndilos, tienen sus cóndilos. ¿Y quién va a dar la cavidad? Las falanges. Miren, tiene forma de cavidad. La cavidad lo va a dar ¿quién entonces? Lo va a dar las falanges, ¿no? Las falanges. Y los cóndilos lo van a dar los metacarpos, ¿ya? Entonces la articulación metacarpofalángica también viene a ser una articulación de tipo condilia. Y también gracias a eso puedes hacer, ¿qué cosa? Flexión, extensión, abducción y aducción.
Ahora tenemos las bicondilias, quiere decir que va a haber dos cóndilos, porque bi es dos, bicondilias, o sea, dos cóndilos, ¿no? O sea, dos cabecitas ovaladas, dos cabecitas alargadas. ¿Dónde tenemos ese tipo de articulación? La articulación temporomaxilar, temporomaxilar, conocida también como ATM, articulación temporomaxilar, ATM. Entonces, miren acá, aquí tenemos, ¿qué cosa? El hueso maxilar inferior, ¿no? La mandíbula. La mandíbula, maxilar inferior. El maxilar inferior tiene un cóndilo, miren acá, tiene su cóndilo, su cabecita en forma ovalada. Tiene su cóndilo que se va a unir ¿con quién? Se va a unir con el hueso temporal, con el hueso temporal. Y el hueso temporal está dando la cavidad glenoidea, ¿ya? Está dando la cavidad glenoidea. Miren acá. Aquí está agrandado, ¿ya? O lo voy a agrandar yo para que lo puedan visualizar mejor. Miren entonces, aquí tenemos el cóndilo del maxilar inferior. ¿Y quién va a dar la cavidad? Lo va a dar el hueso temporal. Entonces, miren acá. Aquí está la cavidad que lo está dando el hueso temporal, viene a ser la cavidad glenoidea. ¿Y quién se va a meter? Se va a meter el cóndilo del hueso maxilar, de la mandíbula, ¿no? ¿Y por qué se llama bicondilia? ¿Por qué se llama bicondilia? Porque hay dos cóndilos, ¿no? Porque acá tenemos un temporal para un cóndilo de la mandíbula y al otro lado también tenemos otro cóndilo, recuérdenlo, tenemos otro cóndilo. Por lo tanto, entonces va a ser bicondilia, ¿no? Porque el hueso tiene dos cóndilos, un cóndilo derecho y un cóndilo izquierdo, ¿ya? Siguiente articulación tenemos otra articulación bicondilia, que es la articulación occipito-atloidea. Occipito-atloidea. A ver, en esta articulación, ¿quiénes se van a unir? El hueso occipital, ¿con quién? Con el atlas, atloidea. Hueso occipital con el atlas. Vamos a verlo aquí. Entonces, miren, aquí tengo al hueso occipital, ¿no? Estamos en una vista lateral. Es una vista de perfil, más o menos. Vista de perfil. Entonces, tenemos aquí un hueso, el hueso occipital. Este hueso occipital va a tener sus cóndilos, sus cóndilos. Estos cóndilos se van a unir ¿con quién? Se van a unir con el atlas, con el C1. Miren acá. Entonces, todo esto viene a ser el hueso occipital, ¿no? Solamente esta partecita de acá nos importa. Esta parte de acá vienen a ser los cóndilos del hueso occipital. Y este hueso occipital se va a unir ¿con quién? Se va a unir con el atlas. Entonces, aquí tenemos una parte, solamente la parte que se articula del hueso occipital, ¿ya? En donde nos están indicando los cóndilos. Esto vendrían a ser los cóndilos del hueso occipital. Solamente está cortado, como que esta partecita nada más, ¿ya? Esta partecita está aquí. Entonces, nos están indicando aquí los cóndilos. Miren, su cabecita cómo es, una cabecita ovalada, ¿no? Entonces, esto vendrían a ser los cóndilos del hueso occipital. Estos cóndilos se van a unir ¿con quién? Se van a unir con la cavidad o las carías articulares que me está ofreciendo el atlas. El atlas tiene sus carías articulares que tienen forma de cavidad, ¿ya? Son cavidades. Por lo tanto, ahí van a ingresar estas cabecitas. Y eso también son bicondilias porque el hueso occipital tiene dos cóndilos, un cóndilo derecho y un cóndilo izquierdo. ¿Y dónde van a ingresar? En la caría articular del atlas, ¿ya? Ahí tenemos también entonces ejemplo de articulación condilia o llamada también elipsoidal. Otra articulación de tipo condilia tenemos aquí. A ver, vamos a ver aquí. Ya vamos a ver aquí. Tenemos la articulación radiocubital. Nos vamos a nivel del codo. ¿Se acuerdan que en el codo, qué cosa nos permitía el codo? Flexionar y extender, ¿no? Flexiono y extiendo, flexiono y extiendo. Esta articulación que me permitía flexionar y extender era una articulación en bisagra, como las puertas. ¿Se acuerdan? Como las puertas. Entonces, esa articulación, ¿qué huesos lo formaban? En bisagra. El húmero, que era su tróclea, la tróclea del húmero que se unía ¿con quién? Que se unía con la ranura que ofrecía ¿quién? El cúbito, ¿no? El cúbito ofrecía una ranura con sus carrillos laterales, ¿no? Tenía carrillos para que pueda movilizarse la tróclea del húmero. Esto era una articulación de tipo bisagra o troclear. Pero les dije que no miraran la otra parte que se articulaba ¿con quién? Con el radio, ¿ya? Entonces, el radio también se va a unir ¿con quién? Con el húmero, ¿cierto? Y el húmero tiene también su cóndilo. Miren acá, es una cabecita, ¿ven? Es una cabecita ovalada, ¿cierto? Por lo tanto, esta cabecita ovalada va a ingresar ¿en dónde? Va a ingresar en el radio, que va a estar ofreciendo una cavidad. No se puede visualizar aquí, pero ofrece una cavidad el radio, ¿ya? Está ofreciendo una cavidad. Y en esta cavidad se va a insertar la cabecita ¿de quién? La cabecita del húmero.
La cabecita del húmero va a ingresar en la cavidad glenoidea ¿de quién? Del radio. ¿Ya? Entonces, aquí está, aquí se puede visualizar mejor. Miren, entonces, aquí tenemos a quién? Al húmero. Aquí tenemos al cúbito y aquí tenemos al radio. Esto viene a ser la tróclea, la polea del húmero. Esta polea va a ingresar ¿en quién? En la cavidad, ¿no? En la ranura que está ofreciendo ¿quién? El cúbito. Pero aquí tenemos al radio. El radio tiene su cavidad glenoidea. ¿Para quién? Para recibir al cóndilo que está teniendo también el húmero. Es decir, el húmero a nivel de su epífisis me tiene dos estructuras o dos formas, un cóndilo y una tróclea. O sea, en la articulación del codo van a ver, o en el codo van a ver dos tipos de articulaciones, digamos así. Una articulación en bisagra y una articulación condilia. ¿De acuerdo? Entonces, en el codo tenemos dos tipos de articulaciones. Recuerden, una articulación en bisagra y una articulación condilia. ¿Ya? Otra articulación condilia, tenemos la articulación femorotibial. ¿Ya se acuerdan que la articulación femorotibial también era una articulación en bisagra, ¿no? Porque te permitía flexionar y extender, ¿no? Gracias a la rodilla, ¿se acuerdan? Entonces, aquí tenemos la rodilla. Ya, miren, aquí está, se encuentra la rodilla. Entonces, la rodilla, chicos, era una articulación en bisagra, pero también en la epífisis del fémur, porque esto sería su epífisis, pero aquí se continúa, ¿no? La epífisis del fémur también tiene sus cóndilos, miren aquí, tiene sus cóndilos, son cabecitas en forma de esfera, ¿no? Cabecitas esferoidales. Estos cóndilos se están uniendo ¿con quién? Se están uniendo con la cavidad glenoidea que ofrece ¿quién? Que está ofreciendo la tibia. La tibia entonces ofrece la cavidad glenoidea para recibir a los cóndilos del fémur, ¿ya? Para recibir a los cóndilos del fémur. Aquí están, ¿ven? Aquí tenemos, esto es el fémur, estas son las cabecitas con su cóndilo, ¿no? En la forma esferoidea. ¿Ves? Son alargadas. Esos son los cóndilos entonces. Ahora chicos, miren acá, acá tenemos al menisco. Este menisco, ¿para qué va a servir? Este menisco es importante porque me va a estar aumentando, ¿qué cosa? La superficie de la cavidad glenoidea. Este menisco es como una almohadita, ya es una almohadita que está encima de ¿quién? De la superficie articular. Esto es la superficie articular y acá tenemos al menisco, que es como una almohadita para que le esté dando estabilidad a la articulación. Le da estabilidad y también, ¿qué cosa? Va a aumentar la cavidad glenoidea de ¿quién? De la tibia, ¿no? De la tibia. Muy bien. Ahora llegamos a la parte final. Tenemos a las articulaciones sinoviales de tipo enartrosis o llamadas también esferoideas, ¿ya? Enartrosis o esferoideas, así se llaman. Estas articulaciones se caracterizan porque un huesito va a tener una cabeza, pero en este caso la cabeza ya es una esfera. Es una esfera, ¿ya? La cabecita va a ser una esfera, ¿no? Es como si fuera una bolita, por eso se llama esferoide, es como una esfera, es una esfera. En cambio, en el otro, la cabecita en las condilias, las cabecitas eran ovaladas, ¿no? Eran ovaladas. En cambio, aquí la cabecita va a ser redondita, ¿ya? La cabecita es redondita de un hueso y el otro huesito va a ofrecer una cavidad. Y esta cavidad también se va a llamar cavidad glenoidea o puede ser llamada también cavidad cotiloidea, pero va a depender de la articulación. Cuando se llama cavidad glenoidea, significa que es una cavidad pequeña, ¿ya? Tiene una hendidura pequeña. En cambio, cuando es una cavidad cotiloidea, quiere decir que la cavidad va a ser más profunda, ¿ya? Cotiloidea, cavidad más profunda. Glenoidea, cavidad menos profunda, ¿ya? Menos profunda. Entonces, ejemplo de enartrosis o esferoideas, tenemos a la articulación glenohumeral. Glenohumeral, gleno de la cavidad glenoidea, humeral porque se está uniendo ¿con quién? Con el hueso del húmero, ¿no? El hueso humeral. Entonces, miren acá, aquí tenemos al húmero, ya al húmero. ¿Qué huesito es? Que tenía sus apófisis, sus apófisis acromiales y una apófisis adelante que era la apófisis era la apófisis coracoides. Coracoides y apófisis acromial. ¿A qué huesito nos estamos refiriendo? Al omóplato, que es un hueso plano, ya es un hueso plano. Entonces, miren acá, este huesito, el omóplato, recuerden que tiene sus apófisis, este omóplato tiene su cavidad también de manera lateral, ¿no? Que no lo pudimos ver en una vista anterior ni posterior, pero sí se puede ver con una vista más o menos lateral, una vista de perfil. Miren acá, una vista de perfil. Entonces,
este huesito va a tener una cavidad, y es una cavidad que no es tan profunda, se le llama cavidad glenoidea. Como esta cavidad no es tan profunda, va a haber una estructura que viene a ser el rodete, esta cosita verde que ven aquí, se le llama rodete articular. Este rodete articular se va a insertar ¿dónde? Se va a insertar en la cavidad glenoidea. ¿Para qué? Para aumentar la profundidad de la articulación. Entonces, miren acá. Aquí tenemos a la cavidad glenoidea que viene a ser todo de color azulito y arriba, en su encima, hay una estructura que está dando la vuelta. Miren, da la vueltita. Y viene a ser el rodete articular. ¿Para qué? Para aumentar la profundidad de la cavidad. Aumenta la profundidad de la cavidad. ¿Para qué? Para que pueda ingresar esta cabecita redondita, esta cabecita esferoidea. Esta cabecita va a ingresar ¿en dónde? En la cavidad glenoidea. Y vendría a estar formándose, ¿qué cosa? La articulación del hombro, ¿sí o no? La articulación del hombro, dada la articulación glenohumeral. Gleno, ¿por qué? Porque es la cavidad glenoidea que está ofreciendo el omóplato. Y húmero, ¿no? Porque se está uniendo con la cabecita en forma de esfera del húmero. ¿De acuerdo? Del húmero. Esa articulación es la articulación glenohumeral. Y ahora, chicos, las articulaciones en artrosis o llamadas esferoideas van a permitir todos los movimientos. Tú, gracias a tu articulación del hombro, puedes hacer un montón de movimientos. Puedes flexionar, puedes rotar, puedes hacer abducción, aducción, todo tipo de movimiento, ¿ya? Gracias a las articulaciones en artrosis, que son, que permiten varios movimientos. Otra articulación, en artrosis tenemos la articulación coxofemoral, es decir, se va a articular el hueso coxal con el fémur. Esta es la articulación de la cadera. Esta es la articulación del hombro. Ya, del hombro de la cadera. La articulación coxofemoral, el hueso coxal. El hueso coxal llamado también hueso ilíaco, ¿sí o no? Aquí tenemos el hueso coxal. ¿Ya? Este hueso coxal, chicos, tiene una cavidad. Y esta cavidad está aquí, tiene su cavidad. Tiene su cavidad. Esta cavidad se llama acetábulo, pero también es llamada cavidad cotiloidea. Les dije que si era una cavidad llamada cotiloidea, quiere decir que su cavidad va a ser más profunda, a diferencia de la glenoidea, que es menos profunda. Miren, cavidad glenoidea menos profunda y cavidad cotiloidea más profunda, ¿ya? Entonces, en esta cavidad cotiloidea, ¿quién va a ingresar? Va a ingresar la cabecita en forma de esfera o en forma de bolita, ¿de quién? Del fémur. El fémur tiene, a nivel de sus epífisis, ¿no? De su epífisis, va a tener una cabecita articular en forma de esfera. Y esta esfera va a ingresar ¿en dónde? En la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Y me va a formar la articulación coxofemoral, que viene a ser la articulación de la cadera. Ahora bien, si ven ustedes aquí, la cabecita articular del fémur tiene un ligamento y se llama el ligamento redondo. ¿Ya? Viene a ser el ligamento redondo. Recuerdan que les había dicho que también hay ligamentos dentro de la articulación y fuera de la articulación, ¿no? Las extraarticulares. Como este ligamento va a estar dentro de la articulación, va a ser un ligamento intraarticular, porque está dentro de la articulación, ¿ya? Y es el ligamento redondo que va a dar fijación de la articulación, va a permitir la fijación de la articulación coxofemoral. ¿Dónde encontramos otra articulación de tipo enartrosis? Tenemos a nivel de la articulación yunque y estribo. En la articulación yunque y estribo, ¿ya? A ver, acá lo van a ver. El yunque viene a ser un huesecillo, ¿no? Viene a ser un huesecillo ¿de dónde? Del oído, ¿no? Que se encuentran en el oído medio. ¿Los huesecillos cuáles son? Martillo, yunque y estribo. Pero aquí tenemos la articulación yunque con estribo. O sea, esto es martillo, esto es el yunque y esto es el estribo. Estribo con yunque también viene a ser una articulación de tipo enartrosis. Ya, entonces, miren chicos, la cabecita lo va a tener ¿quién? Lo va a tener el yunque y es una cabecita también en forma de esfera. En cambio, la cavidad lo va a tener ¿quién? Lo va a tener el estribo. Ya, la cavidad lo va a tener el estribo. A ver, miren acá. Entonces, miren, enfóquense aquí. La cabecita lo va a tener el yunque, pero la cavidad lo va a tener ¿quién? Lo va a tener el estribo. El estribo tiene su cavidad, que es la cavidad glenoidea, porque no es una cavidad tan profunda también, ¿no? Como la cotiloidea, que está en el caso del coxofemoral. Entonces, el estribo tiene una cavidad que viene a ser la cavidad glenoidea y el yunque va a tener la cabecita que va a tener en forma de esfera, ¿no? Nos va a ser una bolita. Esa articulación es la articulación yunque, estribo y es de tipo enartrosis. Otra articulación enartrosis tenemos la articulación astrágalo-escafoides.
astrágalo. ¿Se acuerdan también que les dije que en el caso, a ver, astrágalo y escafoides, que son tarsos, ¿no? Huesos tarsianos, que están en donde? A nivel del pie. Entonces, entre los tarsos, recuerdan que les dije que la articulación, ¿qué cosa es? De tipo artrodia, de tipo plana, a excepción de dos huesos. Uno que viene a ser el astrágalo, ¿con quién? Con el escafoides. Y otro que viene a ser el calcáneo con el cuboides. El calcáneo con el cuboides es una articulación de tipo encía de montar, ¿no? Porque tiene una superficie cóncava y una superficie convexa, ¿ve? Cóncava y convexa, ¿ya? Esto es una articulación en tipo de encía de montar. Entonces, la articulación astrágalo-escafoidea viene a ser una articulación de tipo enartrosis. ¿Por qué? Porque el escafoides me da una cavidad glenoidea, miren la cavidad. En cambio, el astrágalo está ofreciendo una cabecita, es una cabecita esferoide, en forma de esfera. ¿Ya? Entonces, esta articulación también astrágalo-escafoidea está permitiendo la articulación de tipo enartrosis, ¿no? Una articulación esferoidea, ¿ya? Y estas articulaciones, recuerden que permiten hacer amplios movimientos, muchos movimientos, ¿ya? Permiten hacer todos los movimientos, las enartrosis, todos los movimientos, ¿ya? Recuérdenlo, la articulación del hombro, que con el hombro puedes hacer un montón de movimientos, flexionar, extender, abducir, aducir, puede ser rotar, rotación interna, rotación externa, ¿ya? Entonces, para finalizar ya chicos, para hacer una visión general del tema, las articulaciones sinoviales también se pueden clasificar de acuerdo a los ejes en donde van a presentar movimiento. Pueden ser monoaxiales, pueden ser biaxiales o pueden ser multiaxiales. Se dicen monoaxiales porque van a tener movimientos en un solo eje. Axial viene a ser eje, ¿ya? Mono uno. Movimiento en un solo eje. Biaxial porque van a tener movimiento en dos ejes. Y multiaxial porque van a tener movimiento en todos los ejes. ¿Ya? En todos los ejes. Entonces, en las monoaxiales encontramos las articulaciones artrodias, que son las planas, que en realidad ellas permitían más que movimiento, era un deslizamiento, ¿no? Deslizarse hacia arriba o deslizarse hacia los costados. Después tenemos a las articulaciones trocleartrosis, que permitían hacer un solo movimiento también, que era o sea, permitía hacer dos movimientos, pero en un solo eje, ¿ya? Y como es monoaxial, estamos en un solo eje. Entonces, las trocleartrosis, tenemos aquí el eje, que tenemos un solo eje. ¿Qué movimientos se podía realizar? Solamente se podía realizar la flexión, si íbamos hacia abajo, y la extensión, si regresábamos, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si flexionábamos, o si volvíamos y la extendíamos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, en caso de acá de la cabecita, estamos en un solo eje, un solo eje. Flexionamos hacia abajo y extendemos hacia arriba. Flexión y extensión, ¿ya? En un solo eje nada más. En cambio, las trocleartrosis también eran en un solo eje. Trocleartrosis eran las trocoides. Estamos hablando de trocoides. Las trocoides también eran en un solo eje. ¿Qué movimiento podías hacer? Rotación. Solo rotación, ¿ya? Entonces, tenemos acá un solo eje y solo puede ser rotación interna o rotación externa. Nada más, en un solo eje, ¿de acuerdo? En cambio, las biaxiales son en dos ejes. Tenemos aquí a las condiloartrosis y las de encaje recíproco o encía de montar. Las condiloartrosis que te permitían hacer 4 movimientos, por lo tanto, usabas dos ejes, ¿ya? 4 movimientos. ¿Qué movimientos te permitía? Te permitía hacer flexión, podías flexionar, o si no podías, ¿qué cosa? También extender, regresar. Pero también la condiloartrosis te permitía hacer abducción, o sea, alejarse, ¿no? Abducción, alejarse, o regresar, ¿no? Aducción. Abducción y aducción, o sea, lo estás haciendo en dos ejes, ¿de acuerdo? Dos ejes, por lo tanto, 4 movimientos. Cuando es un solo eje, son 2 movimientos. Cuando son dos ejes, ¿cuántos movimientos son? 4 movimientos. ¿Ya? Las de encaje recíproco igual que las condiloartrosis, también te permitían hacer 4 movimientos solo usando 2 ejes. En cambio, las multiaxiales, que eran las esferoideas, llamadas también enartrosis, te permitían hacer todos los movimientos. Aquí podías usar los 3 ejes, Un eje para hacer flexión y extensión, ¿no? Flexión y extensión cuando regresabas, otro eje para hacer rotación interna y rotación externa, y otro eje para hacer aducción y abducción para alejarte. Abducción y aducción.
Entonces, las esferoideas utilizan 3 ejes. Por lo tanto, ¿cuántos movimientos? 6 movimientos te permiten hacer. ¿Ya? Te permiten realizar 6 movimientos. Multiaxiales, esferoideas. Biaxiales, las condiloartrosis y las de encaje recíproco, llamados también en silla de montar. Y las monoaxiales vienen a ser las artrodias, las trocleartrosis y las trocoides. Entonces, con eso estaríamos finalizando el tema de articulaciones, ¿ya? Y ya nos vemos en clases.